Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio para nosotros estar con ustedes en esta mañana y poder impartir esta escuela dominical. Me han informado que han estado estudiando el tema de la consejería bíblica, así que me pidieron hablar sobre el tema de la suficiencia de las Escrituras, que es un tema muy esencial, muy crucial para nuestras vidas. La verdad es que cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, es una de las verdades más importantes acerca de la Biblia, porque, para darles un ejemplo, si uno argumentara y trabajara para mostrar de que la Biblia es inerrante, la Biblia es perfecta, eso sería bueno. Pero si la Biblia es perfecta y no suficiente, realmente no vale nada, ¿no? Sería como, para darles una ilustración, entregar un celular a tu abuelo y decir, este celular es perfecto. Va a hacer que tu vida sea muchísimo mejor en muchas maneras. Todo lo que hace lo hace perfecto. Bueno, pero si el abuelo no tiene ningún uso para el celular, ¿no? O sea, no tiene la suficiencia de ayudarle a vivir su vida, no lo va a usar. Y el hecho de que sea perfecto, pues ni modo, si no lo usa. La pregunta es cuando nos enfrentamos con problemas, cuando pasamos por dificultades, ¿a dónde acudimos? ¿A qué herramienta acudimos para recibir apoyo? Y la Biblia se presenta como una herramienta, un poder suficiente para solucionar todos los problemas espirituales que tú y yo tenemos en esta vida. Y si tú acudes a cualquier otra fuente para solucionar tus problemas espirituales, estás en pecado, porque estás negando con tu práctica, estás negando la suficiencia de las Escrituras. Estás diciendo de que la Biblia es buena, pero no me puede ayudar en este punto. Es decir, que no es suficiente. Y para comenzar, nada más un versículo que deben de memorizar, 2 de Pedro 1:3, dice lo siguiente, 2 de Pedro 1:3, no va a ser nuestro texto, pero un versículo muy importante, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Observan ahí que no dice que algunas de las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, dice que todas las cosas para la vida y la piedad lo tenemos mediante el conocimiento de Dios. ¿Y dónde es de que aprendemos y crecemos en el conocimiento de Dios? Pues obviamente en la Escritura. Entonces, la Escritura es suficiente para hablarnos de todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y eso realmente es una afirmación completamente contraria a la psicología, tanto la psicología secular como la supuesta psicología cristiana. Porque la psicología, aunque algunos quisieran presentarlo de otra manera, la psicología está opuesta a la Escritura. Algunos quieren ver la psicología como algo amoral. ¿Entienden la diferencia entre amoral y inmoral? Inmoral es algo que va en contra de la moralidad. Ciertos psicólogos quieren presentar la psicología así, como algo extra bíblica. La psicología es el estudio del alma. La psicología es un estudio espiritual. Y el problema es que los ateos que odiaban a Dios y que inventaron la psicología, no estaban amorales, eran inmorales, inventaron una ciencia inmoral para Pellán en uno de los hospitales más grandes de los Estados Unidos. Entraban 1,000 pacientes cada día en el hospital. Y obviamente como un pastor dentro del hospital, tenía que trabajar de cerca con muchísimos psicólogos. Y fue tan lamentable ver que hay gente que entra y se enfrenta con la realidad de que son mortales. A lo mejor tienen una cirugía, a lo mejor fueron diagnosticados con un cáncer, una enfermedad terminal.
Están tal vez por primera vez pensando en el hecho de que tienen que pasar al cielo, estar frente al juez del universo. Su conciencia comienza a picarles, a condenarlos por su pecado. Y si el psicólogo llega antes, si él llega primero, él enseña a ese paciente a apaciguar, a callar su conciencia, a pensar que él es bueno, a pensar en que todo va a estar bien y cómo vivir bien sin esa culpabilidad que siente, que realmente los condena para el infierno para toda la eternidad, porque solamente Cristo nos puede liberar y salvar de la pena de nuestro pecado. El hecho de ayudar en términos humanos a una persona a lidiar con un pecado, pero sin Jesucristo, no es una ayuda, es una condena. Y muchas veces no lo vemos así. Vemos a una persona, por ejemplo, que es alcohólico y está trabajando con eso y ve que ha afectado mucho a su familia, ha copiado a su esposa, ha sido negligente con sus hijos y su conciencia humana le acusa de que eso no está bien. Entonces va a un grupo y ese grupo, ¿qué le hace? Le ayuda a conquistar, entre comillas, su pecado del alcoholismo y reemplazarlo con otro pecado. Tal vez el orgullo, el que sea. Y desde la perspectiva humana parece que fue una ayuda tremenda, que fue una bendición tremenda, porque ya no está borracho todo el tiempo. Y si no habría una eternidad, uno diría sí, el psicólogo le hizo un bien. Pero el problema es de que en ese momento que su conciencia le estaba picando y sentía culpabilidad por su pecado, era el momento preciso para predicar el Evangelio y no solamente sacarle de ese pecado de alcoholismo, sino que sea salvo por Jesucristo por toda la eternidad. Y el punto que quiero mostrar en esta mañana, en esta escuela dominical, es de que la Escritura es la única herramienta capaz de salvarnos de la vida venidera. Hay otros recursos que a lo mejor, como dije, puede ayudarnos a reemplazar un pecado por otro pecado, que tiene menos consecuencias temporales. Pero solamente el Espíritu Santo de Dios, por medio de la Escritura, puede salvarnos y santificarnos para la eternidad. Así que si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 3 de 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3. Y solo vamos a enfocarnos en 3 versículos. En los versículos del 15 al 17. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos listos? Estoy acostumbrado a escuchar un amén. Que están conmigo, que me están siguiendo. Para un gringo que no siempre sabe que, a veces no sé si me estoy comunicando con las palabras adecuadas. Entonces, si no escucho nada, temo ahí de que a lo mejor están en otro tema. Ok. Según Timoteo 3, versículo 15 dice, Pablo está escribiendo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de poder estar reunidos, poder animarnos unos a los otros, estimularnos hacia las buenas obras y sobre todo para unirnos juntos en nuestra adoración hacia ti, por tu grandeza, por tu hermosura,
por la gracia que nos has concedido en Cristo Jesús. Oramos en estos minutos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para comprender este precioso pasaje y que al salir de esta clase podamos tener más confianza en el poder y la suficiencia de tu palabra para solucionar todos los problemas que nosotros enfrentamos en esta vida. Lo pedimos para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dividir los 3 versículos en 3 puntos muy simples, 3 razones por las que la Biblia es suficiente. En versículo 15 vemos de que la Escritura es suficiente para salvarnos. En el versículo 16 vemos que la Escritura es suficiente para revelarnos a Dios. En el versículo 17 que la Escritura es suficiente para santificarnos. ¿Sí? Entonces allí en el versículo 15 vemos que la Escritura es suficiente para salvarnos. Pensando un poco en el contexto, obviamente Timoteo nace en un hogar donde su mamá y su abuela son judías que le enseñaron las Escrituras. Eso se trata del Antiguo Testamento durante la niñez de Timoteo, obviamente, por la cronología de donde estamos. Entonces, él había escuchado, ¿no?, la ley, él había escuchado acerca de Dios, que Dios es uno. Había escuchado los mandamientos de Dios y las promesas de Dios. Había escuchado que Abraham creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Había escuchado a David diciendo, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Supo de que un Mesías iba a venir por medio de pasajes como Isaías 53, que iba a cargar sobre sus hombros el pecado de todo su pueblo. Entonces había entendido, había escuchado las Sagradas Escrituras. Y luego observen cómo Pablo explica y habla de esas Sagradas Escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese verbo así, que te pueden hacer sabio, habla de una capacidad innata en las Escrituras, que tienen el poder y la capacidad de llevarnos a la salvación que es en Cristo Jesús. Y la implicación es obvia, no solamente de que las Escrituras tienen la capacidad, sino es la única herramienta que tiene esa capacidad. Muchas veces, tal vez por varios factores, uno siendo diferentes de idiomas y traducciones, pero a veces leemos afirmaciones como por ejemplo Juan 14:6, que Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y algunos quieren pensar de que Jesucristo está diciendo que es un camino, uno de los caminos hacia el Padre. Y no es lo que está diciendo, dice yo soy el camino, y cuando dice yo soy el camino, está diciendo que no hay otro, no hay otra manera de llegar al Padre. Tiene que ser por medio de mí. Y es lo que Pablo está argumentando aquí, de que las Sagradas Escrituras son la única manera de hacernos sabios para ser salvos por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera que llegar a la salvación. No es de que tú puedes leer las estrellas y encontrar en ellas una manera de conocer a Dios y ser reconciliado con Dios. No es de que tú puedes ver a tu hombre interior y encontrar en ti mismo la bondad de buscar a Dios. No. Somos muertos en nuestros delitos y pecados y la única manera de llegar a la salvación es por medio de creer en la persona y obra de Jesucristo, y Él solamente se revela en este libro. Que el Antiguo y el Nuevo Testamento revelan a la persona de Jesucristo. Entonces no hay salvación aparte de este libro, ¿no? Pablo en Romanos 10 dice de que la salvación viene por el oír el Evangelio. No hay salvación por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es lo básico, es fundamental, es el primer paso. Cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de
de cómo vivir de manera que agrada a Dios cuando estamos dando consejería y ayuda a una persona para vivir más hacia la imagen de Jesucristo, de manera más semejante a Jesucristo. El primer paso es la regeneración. El primer paso es ser renovado el hombre interior. El primer paso es ser salvo. El incrédulo, el impío, no puede obedecer a Dios, no tiene esa capacidad. Entonces, el primer paso es ser salvo y la única herramienta que Dios usa para salvarnos es su palabra escrita, que tiene, entre comillas, tiene el mismo poder que su palabra exhalada, la misma palabra que creó toda la creación. Ese verbo que te pueden hacer sabio es similar a lo que Pablo dice en 2 Corintios, si quieren buscarlo rápidamente. 2 Corintios 3:14, de que Pablo está explicando de que el hombre impío, el hombre incrédulo, el hombre natural, en este caso el judío en particular, que solamente tiene la ley, pero no tiene el Espíritu de Dios, no tiene a Jesucristo, cuando lee, tiene un velo allí. Y solamente por medio de Cristo, solamente por medio del Espíritu, el velo se quita. Entonces es una combinación en un sentido. Cuando estamos hablando de la Biblia, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando del escrito en sí, sino la manera que el Espíritu Santo utiliza su palabra para salvarnos por medio de la fe en Jesucristo. Observan esa última frase, la salvación por fe, por la fe que es en Cristo Jesús. Obviamente hay mucho ahí. Primero, o sea, la realidad de que debemos ser salvos de la ira venidera, porque merecemos morir, merecemos la ira de Dios. Y la única manera de obtener la salvación de la ira de Dios es por la fe, por creer en Cristo Jesús. ¿Quién es Jesucristo y lo que ha hecho Jesucristo por nosotros? No vamos a entrar en cada detalle, ahí no es el tema. Pero el punto es simplemente eso, repetir una vez más. Solamente la Biblia nos puede capacitar para llegar a la salvación. Entonces, si usted en alguna ocasión está dando consejería a una persona y quiere ayudar a una persona, tiene dificultades en su matrimonio, tiene dificultades en su casa, con sus hijos, con sus suegros, con sus abuelos, problemas en el trabajo, problemas en cualquier lugar, y la persona no es salva, pues hablarle sus problemas y tratar de proveerle con buenos consejos y soluciones a sus problemas realmente no le ayuda. Porque lo que necesita es ser salvo, lo que necesita es tener una vida transformada, y la única manera que va a llegar a ser salvo es por el Evangelio de Jesucristo. Entonces lo que debemos hacer en casos así, que estamos hablando con un inconverso acerca de la consejería, es escuchar un poquito, pero luego presentar el Evangelio, porque solamente el Evangelio tiene poder para salvarnos. Amén. Segundo punto, la Escritura es suficiente para revelar el carácter de Dios, para explicarnos lo que Dios requiere de nosotros. Vean el versículo 16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, mucho allí acerca de la inspiración. Primero observen que no dice Pablo que todos los escritores fueron inspirados por Dios. Eso es importante observar porque algunos creen de que Dios estaba guiando más o menos a Pablo, pero entre la inspiración que Pablo recibe en su mente y el escrito de las palabras entra el error humano. Pero Pablo no nos permite llegar a esa conclusión, porque no habla de los escritores, dice que el escrito mismo, la Sagrada Escritura, la Biblia, es exhalada por Dios.
Y es bueno recordarnos de eso. Cuando estamos leyendo ese versículo, 2 Timoteo 3:16, este versículo es tan inspirado, tan hablado por Dios, como los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia de calidad. Toda la escritura, no partes de la escritura, toda la escritura es literalmente theopnistos. La palabra inspirada significa exhalada por Dios. Dios sopló, Dios habló las palabras que tenemos aquí en la escritura. Y esto nos habla mucho de la perfección de la escritura, porque obviamente las palabras de Dios van a reflejar su carácter, van a reflejar sus perfecciones. Porque sabemos de que la Biblia es inerrante, que no tiene errores. Porque es imposible que Dios cometa un error. Porque sabemos que la Biblia es suficiente. Bueno, si Dios es su autor y Dios tuvo la intención de hacer algo, lo va a cumplir, es imposible que no. La misma sabiduría garantiza, la sabiduría de Dios garantiza de que este libro sea suficiente. Decir que no es suficiente sería decir de que Dios intentó escribir un manual de instrucciones y que se le pasó algunos pasos. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que compras una caja de un armario, libreta, algo así, tenía instrucciones de cómo armarlo, una bicicleta para tu hijo y viene con 1000 piezas y luego estás allí con el manual de instrucciones y, o sea, los dibujos pésimos, faltan varios pasos. El español que está allí obviamente está traducido del chino, pero de alguien que no sabe bien el chino. Y estás como que, oye, y no logras hacerlo.